Es una nueva experiencia para mí, por si lo pueden notar. No es lo mismo que cantar. ¿Oye? Es doble susto cuando se canta y también cuando se predica. Son dos cosas totalmente distintas. Y de hecho, había orado en esa manera, de decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y en ese día recibo esa llamada y dice, hermano, ¿puedes predicar? Después que uno ora, Señor, úsame, no le vas a decir que no, ¿verdad? Porque el Señor dice, ¿tú quieres que te use? Bueno, bien. Bien, vamos a meditar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 7 al 11. Nuestros hermanos ya habían predicado sobre el capítulo 1 y parte del capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer y luego seguimos con esta meditación. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En el que dice que está en luz y en aborrecen a su hermano, está todavía en tinieblas. En el que aman a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero en el que aborrecen a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tengo que decirle que cuando leí esto dije, wow, me dieron la parte de la más difícil, ¿verdad? Pero creo que fue bueno para mí y pienso que desde allí parte compartir la palabra de Dios cuando nuestras vidas son primero transformadas y luego podemos predicar, ¿no? De lo que hemos podido aprender. Y cuando leía esto decía, wow, ¿cómo alguien puede de pronto estar en tinieblas, ¿no? Y estar en la iglesia y decir, esto es una cosa tremenda, ¿no? Decir, hermanos, esto es algo peligroso. Decir, Oliver, esto es algo peligroso. O haces esto o vas a vivir siempre, no vas a tener luz en tu vida y vas a vivir en tinieblas. Bien, vamos a recrear un poco. El apóstol Juan le escribe a varias iglesias en Asia Menor, ¿verdad? Donde él había convivido un tiempo y había predicado la palabra. Y cuando vemos esto, ¿verdad? Tenemos que trasladarnos hacia ese tiempo. No era en este tiempo donde yo puedo llamar a alguien y decirle, mira, ¿cómo va la cosa en la iglesia? ¿Cómo van los hermanos? ¿Creen en lo que yo les dije? ¿O hay falsos testimonios? ¿O hay falsos profetas? No, hermano, era bastante distante, ¿no? Y la carta era en ese único recurso, ¿no? De poder escribir y enviar en esa carta escrita. La forma en la que estaba distribuida, no sé cómo era, pero sé que la carta se escribe, seguramente la leen en público, o alguien transcribe la carta para que lleguen a varias iglesias. Pero se pueden imaginar que en el apóstol Juan escriba esto, en esta carta que está llena de palabras fuertes, y que se entere que están pues predicando otro evangelio y que están practicando otras cosas más distintas a las que él les había dejado. Y yo me estaba preguntando, ¿qué sentirá en algún pastor, por lo menos San Pastor Alfredo, Pastor Jonathan, que le diga, hermano, la iglesia está mal, hermano, hay hermanos predicando cosas y andan predicando de que se puede pecar en el cuerpo y el espíritu no va a ser afectado y wow, y eso les debe asombrar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería en esa carta que escribió el Pastor Jonathan y el Pastor Alfredo? No va a ser hijitos míos, yo los amo mucho, yo los quiero, sino que les va a ir con todo, ¿no? Y así es, bueno, así es. Y también tenía que hacer que los hermanos pudiesen tuviesen cuidado de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y a su vez que estos, que eran falsos profetas, también escucharan que el apóstol Juan les habla a ellos. Así con ustedes también lo digo. Y cuando yo pensaba en esto, decía, bueno, ¿cómo Dios obró de una manera sobrenatural para que en el apóstol Juan
pudieran escribir esto y que llegaran en ese tiempo y también a nosotros, ¿no? Es una carta que no pasó no pasó de moda, sino que está allí. Es la palabra de Dios y fue la misma en esta inspiración del Espíritu Santo en estos hombres que hizo que en estas palabras llegaran hacia nosotros. No fueron escritas a nosotros, pero llegan también a nosotros, ¿no? Sabemos que ellos seguramente entendió quien quería ser sólido en la fe, de que debía cuidarse de ellos, y también los que estaban haciendo mal, los que estaban predicando en otra cosa, también se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Y eso lo vemos en el verso de el mismo capítulo 2, pero en el verso 19. En el verso 19 lo dice, y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que Dios mismo descubrió su hipocresía, ¿verdad? Y dijo, hey, aquí hay algunos que no están obrando según lo que yo prediqué, según la palabra que yo les di, o según el mensaje de Cristo Jesús. De hecho, ese era una corriente gnóstica, ¿verdad? Donde ellos, de una manera tan extraña, era gente creyente, pero que creía otra cosa. Y quizá en este tiempo es más fácil porque tenemos su palabra, ¿no? Y aún así hay tantas falsas doctrinas, ¿no? Que a veces también es algo fuerte cuando uno ve que hay tantos recursos, pero el hombre lo usa mal, ¿no? Y también pues usa esto para su propia conveniencia. Pero en ese tiempo era en haber oído esa palabra y haber permanecido más ferviente en esa palabra que habían oído. Quizás no tenían algo así escrito como nosotros, ¿no? Y hacer que otra persona venga y predique en algo diferente, ese creyente tiene que ser sólido, tiene que ser creyente fervoroso, una persona que esté ya completa y segura de lo que ha creído. Si no, cualquiera se lo puede llevar. Por eso el apóstol Juan le dice, hey, cuidado, que hay unos que andan predicando en otra cosa. Y vamos a los versos, ¿verdad? Dice en el verso 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino en el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. En este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bien. Cuando le preguntaron a Cristo Jesús sobre ese mandamiento, le dicen en Mateo 22, 24 al 40, no lo voy a leer todo, pero dice así. Cuando le pregunta, Señor, ¿cómo es eso de los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Como para tantearlo, para saber si él sabía lo que está hablando. Y le estaba preguntando a quien dio esos mandamientos, ¿no? Y tenía que saberlo. Claro, era nuestro mismo Señor Cristo Jesús, y era Dios mismo, ¿no? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Eso ya lo sabemos que está en ese mandamiento antiguo, y es el mismo mandamiento. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Pero luego vamos a referir a este mismo mandamiento. Y dice, y en el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego resume, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. O sea, es como decir, bueno, busquen toda la ley, los 10 mandamientos y todo lo que dicen todos los profetas, y están en estos dos. Y uno se pregunta, ¿por qué dijo eso? Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no vas a querer pecar. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, como lo dice aquí, tampoco lo vas a robar, no lo vas a matar, no vas a hacer nada que vaya en contra de él, porque le amas. Lo que es decir, si cumples con estos dos mandamientos, cumples con toda la Biblia. Prácticamente es eso, ¿no? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, como dice el apóstol Juan, pero no amamos a nuestro hermano, entonces decimos mentira. Porque no podemos amar a Dios y luego rechazar a nuestro hermano. Bien, en el verso
8 dice, sin embargo, nos escribo un mandamiento nuevo, que también es pues, verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bien, cuando dice que es nuevo, mandamiento nuevo, no es que se le agrega uno más a esos 10, sino que hay muchísimos mandamientos en la palabra de Dios, ¿ok? Recuerden que tenemos que dividir en esos 10 mandamientos que estaban en la tabla que Dios daba a Moisés, ¿verdad? Y los muchísimos mandamientos que hay en toda la palabra, ¿entiendes? Y cuando dice que es nuevo y es también antiguo, es el mismo mandamiento. Pero también el Señor Jesús habla sobre él, ¿verdad? En en Juan 13, 34, y dice así, un nuevo mandamiento os doy. Son palabras de Jesús, ¿ok? Un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros, como yo os he amado. Que también nos améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Palabras de Cristo Jesús, ¿no? Y cuando yo veía esto, decía, bueno, el Señor dice un nuevo mandamiento, nos da un nuevo mandamiento. Y Juan lo que hace es que repite. De hecho, en ese verso dice, ¿verdad? Dice que esto es verdadero en él y en vosotros. O sea, quiere decir que Cristo lo dijo y que es para nosotros. ¿Okay? Es lo que quiere decir allí. No solamente que, bueno, él lo dijo, no, lo dijo para nosotros. O lo dijo en el mismo Cristo Jesús. Y Juan lo que hace es que repite en este mismo mandamiento. Y cuando vemos el mandamiento pensamos en algo como que, bueno, pudiéramos decir si lo hacemos o no lo hacemos. Usted cuando lee la Biblia piensa en eso, dice, bueno, puede ser que esto lo haga o no lo haga, o busco otra cosa que no sea tan fuerte. Yo pienso que no podemos. Pienso que no podemos. Aunque sí podemos hacerlo, poder decidir si lo hacemos o no lo hacemos, pero luego va a traer consecuencias. Si lo hacemos para bien y si no lo hacemos para mal. Y vemos cómo Cristo es nuestro ejemplo, ¿no? Es decir, lo tengo acá, un momento. En este mismo mandamiento debe ser visto desde el amor que Cristo mostró por nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué nos está pidiendo Cristo aquí? Que amemos a nuestros hermanos como Él lo hizo. No nos pide otra cosa, nos pide que amemos a nuestro hermano lo mismo que Él hizo. Y muchas veces decimos, queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú. Y el Señor dice, tú quieres ser como tú. Entonces, aman también a tu hermano como yo lo hice. Y entrégate así como yo también lo hice y lo sigo haciendo por ti. Y vemos ese ejemplo en Filipenses, que fue lo que Dios hizo por nosotros. Filipenses 2, perdón. Y dice así, 2. Vamos a leer desde en el 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Allí comienza bien, ¿no? Diciendo cómo debemos ver a los demás, a nuestro hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue en ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El poderse dar para nosotros con amor. Si no nos fuese amado, no se fuese entregado. De hecho, creo que nadie lo hace. Solamente Cristo y su amor que fue perfecto, verdadero, dijo, yo voy por ellos a hacer esto. Y vemos luego cómo dejó su trono, dejó su reino, no se aferró a ser igual a Dios y hizo todo eso por nosotros. Ese amor es el ejemplo más grande que tenemos en cuanto a lo que es el amor de Cristo Jesús y cómo debemos amar a nuestros hermanos. Bien, cuando
le estaba poniendo un nombre en esta prédica, quizás no es una prédica, solamente una en esta meditación pequeña. Debemos amar de manera verdadera a nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que significa amarlo de manera verdadera? Porque a veces decimos que lo podemos amar y en cierta forma amamos a nuestros hermanos. Les hablamos bien, los tratamos bien, pero no llega hasta allí. Es mucho más allá. Se pide mucho más, porque amar a alguien no solamente tratarlo, no solamente es hablarle bien, ni no meterse con él. Y quizá puede ser también nunca decirle nada, porque si le digo algo lo puedo ofender, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que significa amar de manera verdadera? Es darse por completo a ese hermano. Y que se dirá, bueno, pero no son mis hijos, no es la esposa, no es mi esposo. Y como la palabra me dice que lo ame como si fuese yo mismo. Como si fuese yo mismo. Lo que usted hace para usted, ¿lo hace para las otras personas? Creo que no. No todo. Creo que muy poco hacemos, ¿no? Y eso es lo que nos pide. Quizás Dios nos pide mucho y decimos, Señor, nos pide mucho. Sí, porque Él dio el ejemplo. Él se entregó por nosotros. Y lo vemos también, hermanos, en esa manera de su mandamiento, ¿verdad? Decir, si Dios nos pidiera una gran cosa, hermano, lo haríamos. Lo haríamos. Porque a veces pensamos que tenemos una comunicación directa con Dios y decir, bueno, solo es Dios y yo, Dios y yo. Y hermano, no. Si dice que amas a Dios, sirve a tu hermano. Y allí viene la equivocación nuestra. Porque el mismo Juan lo dice, ella va, no puedes decir que amas a Dios y haces mal a tu hermano. Y no atiendes a tu hermano con amor. Lo miras de lejos, lo miras con desprecio. No puedes hacerlo. Porque a mí no me ves, pero a él sí lo ves. Y cuando Dios hablaba, decía, alguien que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos me lo da a mí. Y vemos, ¿verdad? Vemos también en Santiago, este es un poco más fuerte. Santiago capítulo 2. Me gusta mucho Santiago, lo he leído varias veces. Dice así: mis hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos. Perdón. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, no han elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y en herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero dice, vosotros han afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y luego dice, en el 8, dice, si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y en el verso 9, pero si hacéis una excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Creo que Juan le subió un poquito más, ¿no? Puso un poco más difícil. Pero es el mismo mensaje, hermano, el mismo mensaje. Y estamos hablando de nuestro hermano. Quizá aquí, si notan el cambio, ¿no? Primero comenzó hablando sobre el prójimo. Bueno, en el prójimo somos todos los que estamos
los que están cerca, la familia, los amigos, los más conocidos, los que no son conocidos y más. Pero hermanos, aquí Juan le está hablando a los hermanos de la iglesia. A los hermanos de la iglesia. Hermano, ámalo. Y parece mentira, una de las preguntas que yo había sacado era, ¿por qué dice tantas veces eso? ¿Por qué tantas veces? Y cuando algo se repite varias veces, hermano, porque es algo que pesa, es algo importante, hermano. ¿Por qué Dios nos manda a amar tanto a nuestro hermano? Nos cuesta mucho, ¿no? Esa es la respuesta, nos cuesta muchísimo. Y pensaba en esto y decía, ¿qué significa la palabra aborrecer? Que es la que vamos a ver ahorita. De detestar a algo o a alguien. Cansarse de algo o cierta cosa. Y la palabra odiar es sentir odio o repulsión hacia algo o alguien. Y ahora aquí en el apóstol Juan nombra esta palabra, dice, el que aborrece a su hermano. ¿Por qué la usa? Y decimos nosotros, ¿por qué es tan fuerte? Hermanos, y en verdad pasa. En aborrecer no es la palabra tan fuerte que se escuche, sino es una persona que se cansa de alguien o que desprecia a alguien. Y acabamos de ver a Santiago diciendo lo mismo, diciendo, hey, tú que ya en esa sesión de personas ya no cumples la ley. Ya eres una transgresión de la ley. ¿Y en qué sentido, hermano? Esa persona que está con nosotros también fue redimida por Cristo Jesús. ¿Y qué merece? Si Cristo Jesús murió por ella y por ti, igual merece el mismo respeto que tú, hermano. Cristo también murió por esa persona. Y ahora no voy a tocar esto porque sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Pasa en otras partes. Pero, hermanos, a veces tenemos algo contra alguien que ni siquiera conocemos. Ni lo conocemos, hermano. Y ya nos cae mal. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que nos caiga mal a alguien que ni siquiera conocemos? No nos hemos sentado a conversar con el hermano. Ay, en ese hermano sí se viste mal. Ese hermano, ya viene el hermano a hablar. Y, hermano, ¿te has sentado alguna vez a hablar con el hermano, a preguntarle, hermano, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué hace? ¿Cómo eres? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? Hermano, tenemos que pensar mucho en esto. Y yo de verdad, cuando leí esto, decía, wow, ¿cuántas veces no he dicho yo eso? Y tengo que confesar, hermano, muchas veces he dicho eso. Oye, esa persona sí habla raro y ya me cae mal. O sea, no. Eso debemos cambiarlo de nuestro lenguaje, hermano. Debemos quitarlo, hermano. Y si eso está pasando, hermano, ore, hermano, Señor, ayúdame a ver a todos por igual. Porque si no, seguimos en esto, hermano. Y también pues pensaba en esto y decía, ¿cómo puedo hacer yo para que la persona como tal sienta que yo no siento nada en contra de esa persona? Debo atenderla, escucharla. Y pasa que en algunas veces decimos, hermano, ya viene el hermano cansón. En ese hermano cansón también Cristo derramó su sangre por él. Y algo que me llama mucho la atención de esto es que a veces escuchamos esto y como que no pasará nada, porque no es la primera vez que hemos escuchado una palabra así, y esta misma palabra. Y yo estaba pensando y hablaba con el pastor Jonathan sobre eso y le decía, mi hermano, creo que es nuestra actitud lo que está mal. Nuestra actitud es mala, hermano, porque si yo sé que estoy haciendo mal, ¿qué es lo que debo hacer? Orar al Señor y pedirle que me ayude a cambiar. Si está en mí y lo puedo hacer yo solo, bueno, lo hago yo solo. Pero si es algo muy fuerte que estoy mal, bueno, Señor, ayúdame. Necesito cambiar esto. Pero ¿qué pasa a veces, hermano? Queremos cumplir las cosas de Dios con nuestros propios rudimentos, con nuestras propias experiencias, con nuestra propia forma de ser. Y decir, no, señores, yo soy así y así muero. Eso no creo que sea bueno. Y si digo, no, hermano, tiene que aprender a amarme como yo soy, porque yo no voy a cambiar. Y también está mal. Y si, hermano, no vas a cambiar. Ahora, creo que es fuerte lo que voy a decir, pero es cierto, hermano, estamos en el lugar equivocado si estamos diciendo eso. Porque ser creyente y creer en Cristo Jesús es un cambio, hermano. Nacimos de nuevo, hermano. Dimos un vuelco de 180 grados, hermanos, en nuestra vida. Entonces, en el cambio es algo que debemos aceptar, hermano. Si antes usted pensaba, no, en ese hermano me cae pesado, no diga más eso, hermano. Ámelo, búsquelo, hable con él.
no estamos diciendo, hermano, que no lo sea, ¿oyeron? Porque sí hay cosas que uno tiene su apego con cierto tipo de, vamos a llamar, de personas, y hay en algunas personas que nos caen pesados, pero nos dice que debemos amarlos y nosotros debemos hacerlo. Quizás no para hacer una fiesta con ellos, pero hermanos, debemos darle el mismo respeto que todos merecemos. Y vamos al verso número, el verso número 9, y dice, en el que dice que está en luz y aborrecen a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermano, y pensé en esto y decía, ¿cómo puede uno decir que está en luz y aborrecer a su hermano? No es posible, hermano. Si usted hace algo contra su hermano, si usted no ama a su hermano, hermano, no hay luz en usted. Y así lo dice la palabra del Señor. ¿En qué sentido lo dice, hermano? La luz representa la palabra de Cristo Jesús, la luz que alumbró nuestro entendimiento. Dios mismo es el resplandor que nos hace ver, se llama la luz, así como lo dijo Cristo, yo soy la luz. Y cuando vemos esto, fui a los Salmos 119, 105, y pensaba en eso, meditaba en eso y decía esta palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Repito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando yo pensaba en esto decía, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz, es la verdad. Cuando nosotros conocimos la verdad, llegó la luz en nuestra vida. Si no la cumplo, hermano, simplemente va a haber tinieblas en nuestra vida. Si nosotros apartamos la palabra de Dios de nuestras vidas, vamos a andar siempre en tinieblas. No vamos a tener luz. Y yo cuando yo pensaba en esto, había una prédica que vi esto, y era como cuando uno está en una oscuridad tremenda y lo que hay es la luz de nuestro teléfono, ¿verdad? No se ve nada a nuestro alrededor porque la tiniebla es demasiado densa y solamente esa luz y ya alumbra solamente en ese punto. Es como si la palabra que la llevamos adelante, si no, no podemos caminar, hermano. Por eso dice, no sabe dónde va, está ciego, no sabe dónde va. Si la palabra de Dios no alumbra su camino, o la persona está ciega, totalmente. Y allí lo compara, dice, bueno, es como decir, hermano, si usted no cumple la palabra de Dios, si usted no cumple los mandamientos del Señor, ¿cómo va a tener luz, hermano? Si la palabra de Dios no la puedes eludir. Y en eso lo hablaba con San Patrón, yo no te decía, podemos decir, no, en esta palabra no, pero la palabra de Dios es muy grande, muy extensa y tiene muchísimos mandamientos. Y poder elegir nosotros, esto sí y esto no, creo que no podemos hacerlo, hermano. Y cuando yo pienso en esto, digo, la palabra de Dios en toda completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es nuestra lámpara, es la lámpara del cuerpo. Los ojos están viendo la palabra de Dios y alumbran nuestra vida. Si no cumplimos la palabra del Señor, no vamos a tener luz en nuestra vida. Y coloqué aquí una verdad, ¿no? Dice, si no cumplimos sus mandamientos, así su palabra no guía nuestras vidas, andaremos en tinieblas. Al encontrarnos con este mandamiento, podemos pensar que podemos ignorarlo y que no pasará nada. Pero es falso, hermano. Sí pasará algo, hermano. Pero su palabra es clara cuando dice que si no amamos a nuestro hermano, vamos a andar en tinieblas. Estaremos en tinieblas. Podemos decir que andamos en luz, pero en ese verso, en el verso 9, es claro y dice, si tú aborreces a tu hermano, sigues en tinieblas. No hay forma alguna, hermano, que podamos eludirlo. No hay forma alguna. Y también pensaba en esto y decir, ¿por qué siempre uno huye a estas palabras que van a confrontar nuestro ego, nuestro yo, ¿no? O sea, porque si alguien predica aquí, cuando los pastores predican, hermano, Dios va a dar una gran bendición hacia ti, tú levantas la mano, sí, Señor, claro que sí. Y el Señor te va a dar, hermano, sí, hermano, aquí estoy. Hermano, pero cuando los pastores predican sobre el pecado, reconoce que tienes pecado, nadie levanta la mano.
Bueno, por lo menos yo nunca veo a nadie levantado. Sí, hermano, yo tengo pecado. Nadie. Todo el mundo baja la cabeza porque se da cuenta que su condición no es buena delante de Dios. Hermanos, pero esto es una palabra, igual que donde dice la bendición que Dios te va a dar, esta también es una gran bendición, hermano, porque vas a tener luz en tu vida y vas a poder vivir tranquilo. Ahora, yo pensaba en esa luz y decía, ¿por qué dice que tienes luz? Es una persona que cumple la palabra de Dios, sabe lo que debe hacer, sabe cuándo lo debe hacer. Dios habló en su vida a través de saber su palabra y sus pasos son firmes. Esta persona conoce la palabra de Dios y la cumple. Hermano, esta persona anda tranquilo. No anda triste, ni tiene nada malo en su corazón. Bueno, todos somos pecadores, ¿no? Pero la persona anda pensando en la palabra de Dios. Y leíamos Timoteo con el grupo en esta oración, se llama Timoteo capítulo 1, y yo decía, bueno, la sana doctrina, que a veces uno dice, tenemos una sana doctrina, y entonces, sí, hermano, pero en esa sana doctrina tienes que aceptarla. Escúchala y trata de hacerla, practícala, porque no basta con eso. Y doy en este pequeño testimonio, ¿no? De cómo hemos crecido nosotros como familia. Hemos llegado a un puerto seguro, y cuando nosotros decimos eso, porque escuchamos la palabra de Dios y queremos cambiar. Yo cuando escucho aquí a los pastores, a los hermanos que se paran aquí, yo escucho la palabra del Señor y atiendo la palabra del Señor. Y cuando me voy, oye, esto tengo que hacerlo, hay que cambiar. Y creo que lo he hecho. Me falta como a todos, pero hermano, trato de hacerlo. Hermano, solo así la palabra de Dios va a hallar cabida en nuestro corazón y vamos a cambiar. Sé que esto es un tema un poco complicado porque a lo mejor en alguno tendrá algún problema con alguien, pero tiene que resolverlo, hermano, porque en eso hay que hacerlo. Bien, vamos a ver un poquito los versos que faltan. Dice, en el que aman a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo que estábamos hablando ahorita, hermano, no tropieza, hermano. No, porque no hay forma. Porque si alguien le va a decir algo malo, dice, bueno, lo acepta y ya. Si no contesta, porque ama a su hermano. Dice, hermano, no, yo lo voy a escuchar tranquilo. Y una persona que vive su vida bien con los demás, hasta donde se pueda, como dice la palabra de Dios, no saben cuánto dependa de ustedes, estén bien con todo, ¿verdad? Pero hermano, si nosotros vivimos así, no vamos a tener problema con nadie, hermano. Y creo, hermano, que es eso. Porque cuando una persona dice, Señor, yo quiero más fe, ¿qué creen ustedes que le va a dar al Señor? ¿Le va a dar fe así de una vez? ¡Pum! Ya tienes la fe. Le va a poner más situaciones en la vida para que usted muestre la fe y para que la ponga en práctica, hermano. Y si le pide amor por su hermano, ¿qué cree usted de lo que le va a dar el Señor? Le va a dar personas complicadas que piensan diferente a usted. ¿Me entienden? Que en eso es lo que a veces nos molesta, que no piensan como nosotros. Hermanos, son otras personas, son diferentes a nosotros. Le va a poner a todos esos hermanos al lado. Hermano, muestra el amor. Ahora, vemos que en el amor no es un don, sino un fruto del Espíritu. ¿Ok? Y hay que ponerlo por obra, ¿no? Ahora, ¿saben? Cuando yo pienso en esto, pienso en lo que dijo Jesús. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ahora, fíjense eso. Si nosotros aquí no nos amáramos, ¿verdad? Todo el mundo sale tranquilo y llega alguien nuevo. Esta gente no se da ni la mano, ni se saluda, ni se pregunta cómo estás. No, todos nos fuimos. Hermano, en esa persona cuando ve que usted se abraza, cuando usted, hermano, ¿cómo estás? Cuando hay ese interés, genuino por la persona, dice, wow, esta gente se ama, aquí está Dios. Y se dan cuenta que somos discípulos de Cristo por eso. Ahora, fíjense que Cristo nos dijo, porque tengan la iglesia más grande, porque tengan el auto más grande, o porque tengan un montón de cosas, nos dijo, en eso, ellos van a ver que son discípulos míos, en que se amen los unos a los otros. Y esto, hermano, es lo que debemos pensar. Y para terminar, hermano, quería hablar un poco sobre la parte final, en el último verso. Dice, pero en el que aborrecen a su hermano, está en tinieblas y anda en
en tinieblas y no saben a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y cuando hablaba de los ojos y de la vista, ¿no? Es una persona que está totalmente cegada, está ciega, no ve nada. Y yo decía, cómo puedo pensar que una persona no ve nada, que está ciego, vive en tinieblas y está dentro de una iglesia? Y yo decía, la persona que se aparta, hermano, y no tiene esa interacción con el hermano, no vive del amor de Cristo Jesús. No pone en práctica el amor que tuvo Cristo Jesús por su hermano. Y quizás yo no puedo meterme en los conflictos personales, pero hermanos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sí sabe. Sabe si en verdad nosotros estamos amando nuestros hermanos. Y nosotros también sabemos, hermano, cuando nos apartamos, cuando decimos, vamos a sentarnos aquí sin tantear al hermano, dejar lo que pase. Hermano, no. Tenemos que tener comunión con ellos. Y creo que Santiago lo dice. Tenemos que tener comunión con ellos, hermano. Sí. No lo puedo conseguir. Pero, mi hermano, tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Y no solamente decir, bueno, hermano, yo no le hago nada a nadie, no me meto con nadie, yo llego a más servicio, me siento, saludo a los mismos de siempre y me voy. Creo que también está mal, hermano, porque somos un cuerpo. Y cuando yo pensaba en eso, en esto decía, ¿qué tal si el cuerpo se comportara como nosotros? Y decir, voy a nombrar el nombre, pero no vamos a hablar sobre algo malo, ¿no? Así que en el pastor Jonathan usa el corazón. Y entonces yo soy el hígado. Le digo, hermano, mire, necesito sangre. No, tú me caes mal a mí. Busca la sangre por otro lado. Vaya, hermano, tremendo, ¿no? Y si alguien es en el páncreas que produce el azúcar, ¿no? Entonces, hermano, necesito fuerza para poder lanzar la pelota. No, busca la fuerza en otro lado. Tú me caes pesado. Hermano, no. Por eso dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Que somos totalmente diferentes. Creo que lo que hemos aprendido es eso, hermano. No somos iguales. Creo que desde esa óptica, hermano, es mucho mejor verlo. Hermano, no somos iguales. No podemos pretender que todos piensen como nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la forma en la que vemos a las personas. Y eso lo podemos hacer nosotros. Y pienso, hermano, que solamente así, cuando nos vemos como un cuerpo, podemos ver lo valioso que es cada una de las personas que están en nuestro lado, ¿no? Y yo pensaba en ello y decía, somos uno solo. Y en verdad somos uno solo. Si usted lo puede ver así, hermano, somos uno solo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y en él es nuestra cabeza, ¿verdad? Pero no dice somos dos cuerpos, somos tres cuerpos o somos varios cuerpos. Es un solo cuerpo. Pero nosotros tenemos que vernos como uno solo. Bien, cierro con esto, hermano. Debemos amar de manera verdadera a nuestros hermanos, sin fingimiento. Vuestro amor sea sin fingimiento, de verdad, hermano. Y quizá, bueno, esto debe ser predicado también a toda la iglesia. Y espero que no sea yo. O bueno, sí. Pero, hermano, pienso que en eso, hermano, tenemos que madurar muchísimo, hermano, en esta relación con nuestros hermanos. Y lo último que quería decir, hermano, no estamos predicando algo para que alguien tome provecho sobre esto, ¿ok? No es que si tú amas al hermano y el hermano te pide todo tu dinero, tienes que darle todo tu dinero. No, hermano, no se trata de eso, hermano. No se trata de plata. No es eso, hermano. Pero tampoco puedes enviar, vete en paz con tantos problemas si tú tienes algo que darle. ¿Entiendes? Es algo es algo de equilibrio espiritual. Es decir, hermano, sabemos que no vamos a mantener a alguien, tenemos que darle todo lo que necesita. Pero, hermano, ¿qué tal si desde hoy comenzamos a podernos interesar por alguien y suplir en alguna necesidad, en espiritual o material? Porque no solamente es material y tampoco solamente es espiritual. Las dos deben ser nuestra preocupación. Porque los pastores te llaman y te dicen, hermano, ¿cómo estás?
Bien, hermano, tengo todo lo que necesito, ¿no? Y también cómo estás espiritualmente. Las dos cosas, hermano. Porque si te llaman y dice que estás bien porque tienes comida, pero quizás necesites un consejo espiritual. Porque lo material no lo es todo, hermano. Y quizás muchas de las personas que se nos acercan no necesitan nada de, o sea, monetario, necesitan es tu amistad, tu palabra, tu consejo, tu, o sea, cercanía, hermano. Esas son las cosas que debemos pensar cuando pensamos en nuestros hermanos. Y entonces, termino con esto, con este pensamiento que les dije. Si no cumplimos sus mandamientos, si su palabra no guía nuestras vidas, andaremos en tinieblas. Nos conseguimos con este mandamiento y podemos pensar que lo podemos ignorar y no pasará nada, pero sí pasará, hermano. Tenemos la gran oportunidad de tener luz en nuestra vida y vivir en luz y no vivir más en tinieblas. Así que, hermano, me espero y desde acá les pido perdón si en algún momento yo propicié en algo malo, en algún pensamiento sobre mí o sobre lo que yo hice, ¿ok? Soy un humano y también les puedo fallar. Así que